Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos del aterrador caso de Barbara Mackle. En 1968, el caso Barbara Mackle sacudió a Estados Unidos. La joven estudiante fue secuestrada y enterrada viva en un ataúd, en un acto que desató el terror. Barbara Jane Mackle tenía 20 años de edad el día que su vida se convirtió en una pesadilla. La joven estudiante de la Universidad de Emory, Atlanta, era hija de Robert F. Mackle, un magnate socio de una de las compañías de construcción más importantes de Estados Unidos. Mientras la Navidad de 1968 se aproximaba, la pandemia de la gripe de Hong Kong afectaba a una buena parte de los estudiantes de la universidad, incluida a Barbara. Jane Mackle, madre de Barbara, decidió cuidar de su hija personalmente, por lo que condujo desde la localidad de Coral Gables, en Florida, hasta Atlanta. Durante el viaje de regreso, ambas se disponían a pasar la noche en un pequeño hotel de Decatur, en Georgia. Mientras descansaban en el hotel y ya bien entrada la madrugada, alguien llamó a la puerta. Era la voz de un hombre argumentando que Stewart Woodward, el prometido de Barbara, había tenido un accidente de coche. Sin embargo, cuando la señora Mackle abrió la puerta, se encontró con un hombre vestido de policía que le apuntaba con un arma. Se trataba de Gary Stephen Christ, un joven delincuente de 23 años. Christ iba acompañado de Ruth Semansier, otra joven de 26 años disfrazada de hombre. Hicieron que Jane perdiera el conocimiento suministrándole cloroformo, para después atarla y amordazarla. La amenazaron con la pistola y la obligaron a subirse en un automóvil azul. Gary condujo hasta una zona aislada de la ciudad, a unos 30 kilómetros en dirección al bosque. Una vez allí, él y Ruth obligaron a Barbara a meterse en una caja hecha de fibra de vidrio que habían colocado en un agujero en el suelo. En el interior de esa caja, los secuestradores dejaron comida, agua mezclada con sedantes, un pequeño ventilador y una linterna. Antes de colocar la tapa, Christ puso una nota sobre Barbara e hizo una fotografía. Ponía, kidnapped, secuestrada. El mismo día, la familia Mackle recibió una llamada. El secuestrador exigía un rescate de $500,000 a Robert y Jane. Si no recibían el dinero, Barbara moriría asfixiada en la tumba. Robert debía dejar todo el dinero en el interior de una maleta y dirigirse solo al lugar acordado. Si la familia estaba de acuerdo con la propuesta, debían poner un anuncio en el periódico Miami Herald. Y así lo hicieron. Sin embargo, todo este revuelo en la zona terminó alertando a un habitante del lugar, quien dio aviso a la policía. Tras observar a los secuestradores huyendo con la maleta y el dinero, los agentes entraron en acción. Cerca de allí, localizaron un Volvo azul. En el interior estaba la fotografía de Barbara Mackle, quien llevaba puesta la misma ropa con la que se le vio por última vez y la nota con la palabra secuestrada. Robert Mackle, desesperado por localizar a Barbara, emitió una declaración pública dirigida a los secuestradores. Les garantizó que había cumplido con su parte del trato. En respuesta, Christ llamó a los Mackle para revelar la ubicación aproximada de Barbara. Una cuadrilla compuesta por al menos un centenar de agentes del FBI se puso a trabajar para localizar a la joven. Buscaron pistas y llamaron a Barbara durante horas, hasta que un agente escuchó unos tenues golpes provenientes del suelo. Al oírlo, todos empezaron a cavar con sus propias manos. 15 minutos después, Barbara Mackle salía de su prisión subterránea deshidratada, con 4,5 kilos menos de peso, pero viva. Su rescate fue considerado un milagro, dadas las escasas probabilidades de sobrevivir en tales condiciones. A Gary Christ lo encontraron pilotando una embarcación en la costa de Florida, llevando una buena parte del rescate con él. Aunque lo detuvieron y recibió una condena de cadena perpetua, salió en libertad condicional una década después. A Ruth la atraparon 3 meses después en Norma, Oklahoma. La condenaron a 7 años de prisión, aunque solo cumplió 4. Tras quedar en libertad, fue deportada a Honduras, su país natal. Ruth se convirtió en la primera mujer en figurar en la lista de los más buscados por el FBI. Hoy en día, la historia de Barbara Mackle es un testimonio de supervivencia y resistencia. Su caso inspiró libros y películas, manteniendo viva la memoria de aquellos días de angustia.
Gracias por acompañarnos en este angustioso viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.